creciente. No tiene nada que ver la evolución del fondo A con la evolución del fondo B. Entonces, la volatilidad de cartera es la raíz cuadrada de la volatilidad al cuadrado, la proporción al cuadrado por sobre el cuadrado. Ya el 1664. Ya fijaos cómo, siendo la rentabilidad la misma, hemos reducido la volatilidad sencillamente buscando que la correlación sea cero. ¿Y qué pasaría si la correlación fuera menos 1? Es decir, si los dos fondos siempre se movieran en dirección contraria. Pues si la correlación fuera menos 1, esta expresión de aquí es la misma que aquí, solo que el valor de 1 está en menos 1, y en este caso se demuestra que esa volatilidad es la proporción por la volatilidad menos la otra proporción por esta volatilidad, y esto siempre debe ser positivo, nos daría una volatilidad de 5, correlación entre M igual a menos 1, volatilidad igual a 5. Esto sí que ya muchos ya no se lo creen, porque dicen, ¿cómo es posible que combinando un fondo con una oscilación del 20 junto con otro fondo que oscila un 30 podamos llegar a construir un fondo con una volatilidad del 5? Aquí es donde, supongo que entendéis, estriba la habilidad para diversificar. Llegar a construir una cartera con activos que a priori se consideran con mucho riesgo, con mucha volatilidad, para llegar a construir una cartera con muy poca oscilación. Porque esta cartera, con una rentabilidad esperada del 12,40, si la volatilidad es del 5, la posibilidad de perder en esta cartera es muy pequeña, por lo que prácticamente nula. Por lo que hay que buscar, ya os podéis imaginar, activos que estén lo menos correlacionados posible. La correlación, cuanto más pequeña sea, ayuda a reducir la volatilidad. Es más importante en la construcción de carteras buscar títulos poco correlacionados que buscar títulos poco volátiles. Porque lo que ayuda a reducir, que aunque haya títulos con mucha volatilidad, 30, 20, 30, si la correlación es negativa, todo eso ayudará a restar a la volatilidad. Por lo tanto, es mucho más importante buscar activos con correlaciones negativas que no títulos con poca volatilidad de cara a reducir el riesgo. Lo que pasa es que la información que mucha gente se guarda es justamente la de las correlaciones. Es fácil que encontréis las rentabilidades y las volatilidades históricas, pero no es tan fácil encontrar las correlaciones, porque el que las tiene se las guarda, porque es lo que realmente vale a la hora de seleccionar títulos. Y si algunos de vosotros está en una gestora y gestiona, no sé, 20 fondos o 10 fondos, conocerá las rentabilidades y volatilidades de cada uno de esos fondos, pero dudo de que tenga las correlaciones entre esos mismos fondos, y eso que está trabajando en la propia gestora. Puede que haya alguien que los tenga, pero no es una información que normalmente esté al alcance de todos. Menos públicamente, pero a veces incluso es difícil que esté internamente. ¿Queda claro esto? Es que ya veréis que de cara a construir carteras, el coeficiente de correlación va a ser más importante de lo que parece. Pero es un dato que está por ahí que, si sabes la importancia que tiene, lo utilizas, pero si no sabes la importancia que tiene, pues queda desapercibido y de hecho ni lo necesitas. Ya si queréis calcular la volatilidad para 3 títulos, ya veis que la cosa se complica un poco. Proporciones al cuadrado por volatilidades al cuadrado del título 1, del título 2 y del título 3, y ahora claro, tenéis 3 títulos, combinación de 1 con 2, de 1 con 3 y de 2 con 3. Con lo cual no os quiero decir nada si queréis construir una cartera con 10 títulos. Esto es una fórmula monstruosa. De hecho, Markovich, que es un poco el precursor de esta fórmula, cuando la crea en el año 52, lo desarrolla para 3 títulos. Para 3. Porque ya para 4, para 5, en el año 52, esto era inabordable.
Ahora nos parece un juego de críos trabajar con una función así, pero en su día esto era muy difícil de crear. Por eso, para más de 3, ya hay que trabajar lo que se llama en forma de matriz, en forma matricial. Que esto, un Excel, que además de usar las cosas en filas y columnas, lo calcula en un momento. Para calcular, por ejemplo, esta fórmula de aquí, puesto en forma matricial, sería esto. Voy a borrar esta parte de aquí, para que veáis cómo se puede generalizar de 3 a 30 títulos. Ya luego os diré con Excel, pues eso cómo se puede calcular. La varianza de una cartera formada por 3 títulos en forma matricial. Y voy a poner la varianza de esto en forma matricial. Pondré proporción del título 1, proporción del título 2, proporción del título 3. Aquí ahora pondré lo que se llama matriz de varianzas y covarianzas. En la diagonal principal, las varianzas. En la diagonal principal, las varianzas. Y fuera, las covarianzas. Covarianza de 1 con 2, covarianza de 1 con 2. Covarianza de 1 con 3, covarianza de 1 con 3. Covarianza de 2 con 3, covarianza de 2 con 3. Si os fijáis, en esta matriz, cada covarianza está 2 veces. Hace referencia a ese número 2 que veis por ahí, ¿veis? 2 covarianzas de 1 con 2, 2 covarianzas de 1 con 3, 2 covarianzas de 2 con 3. Y además, aquí falta multiplicarlo por x1, x2, x3. El Excel o cualquier programa matemático no tiene ningún problema en multiplicar este vector por esta matriz por este vector. Estaréis más tiempo introduciendo los datos de la matriz que no el Excel calculando el producto. Eso seguro. Este producto de matrices, el Excel lo hace con la función mmul, que es multiplicación de matrices. Que luego os diré, como tenéis, si os habéis podido descargar el Excel del campus de la Pompeu, luego os diré cómo funciona la función mmul. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cómo se haría, incluso, mira, lo voy a hacer con esto. ¿Cómo se haría a mano? Tengo 3 títulos, del 8, del 15 y del 20. 3 volatilidades, del 10, del 13 y del 18. 3 covarianzas. Fijaos que os dice el primer día de clase. La covarianza entre 1 y 2, 0.0091. Eso uno puede pensar que prácticamente entre el título 1 y el título 2 hay casi independencia, porque es un valor muy cercano a 0. En cambio, si yo calculara la correlación entre el título 1 y el título 2, recordad que esto es la covarianza partido por el producto de las desviaciones tipo, covarianza entre 1 y 2, 0.0091, partido por producto de volatilidades. Volatilidad de 1, un 0.10, volatilidad de 2, 0.13. Y si hacemos esto, punto 0.0091 dividido entre punto 10 por punto 13, por punto 13, 0.7. 0.7. Es una correlación de 0.7, es decir, en una escala de 0 a 1, una correlación de 0.7 está más cercano al 1 que al 0. Por lo tanto, hay una correlación bastante elevada entre esas dos acciones o entre esos dos títulos. Cosa que si uno mira la covarianza, supongo que ya veis que se ve prácticamente un valor muy cercano. Por eso os dije, cuando hablé de la covarianza, que en carteras no hagáis caso al valor de la covarianza. Es mucho más significativo el coeficiente de correlación. Evidentemente, si la covarianza es 0, el coeficiente de correlación es 0, eso sí. Pero aquí, aunque veáis menos 0.0117, ¿vale? Lo que sabemos es que hay una relación inversa. Pero para saber bien el grado de relación que habría entre 2 y 3, habría que calcular el coeficiente de correlación entre 2 y 3. ¿De acuerdo? Pues bien, pues entre 3 habría que buscar aplicar esta
extensión de aquí, y lo que nos daría, si uno no se pierde con los cálculos, ahora lo haremos con el Excel, 9.153. Esta cartera formada por un 10% del título 1, un 34% del título 2 y un 56% del título 3 tendría una volatilidad del 9.153. Una volatilidad más pequeña que si lo invirtiéramos todo en el título de menor volatilidad. Es decir, que si con esos tres activos un cliente buscara la cartera con menor volatilidad, con menor oscilación, con menor fluctuación, sería erróneo invertírselo todo en el título 1. Si lo hacéis, mucha gente lo va a entender, porque pensará que entre 10, 13 y 18 es mejor invertirlo todo en uno. Ahora, racionalmente, habría que buscar una cartera, como por ejemplo podría ser esta, y a lo mejor ya habrá muchas más, ya os digo que habrá muchas más, en la cual la volatilidad sería más pequeña que invertirlo todo en el título 1. Y a lo mejor incluso, hasta tiene más rentabilidad del 8. ¿Me explico? Porque claro, si tiene menos volatilidad a costa de menos rentabilidad, vale. Pero es que os cuenta que si tiene el 56% en el título 3, del cual esperamos una rentabilidad del 20%, si calculamos la rentabilidad de esta, seguro que es superior al 8. Por tanto, he creado una cartera con más rentabilidad y menos volatilidad que invertirlo todo en el título 1. Por tanto, aquellos que aconsejaron invertir al título 1 a la gente conservadora, bueno, estarían haciendo una faena, no ser una cartera eficiente. Sí, entonces ahí los objetivos en el final lo ponderamos a cada uno de los objetivos, ¿no? Claro, eso lo vamos a aprender a hacer. ¿De dónde sale este 10, este 34, este 56? Eso es lo que veremos con ordenador. Eso hay que hacerlo con ordenador. Aquí he dicho, fíjate, he cogido esta y ya me sale. Pues a lo mejor cojo otra y no me sale. Una de las cosas que vais a hacer, o que vamos a hacer a lo largo de la sesión de hoy, es buscar qué combinación me daría la mínima volatilidad, la más pequeña. Eso lo vamos a hacer, pero con ordenador. Porque eso implicaría, si aquí no quiero hacer a mano, buscar el mínimo de esa función de tres variables. Que a lo mejor cuando estudiáis matemáticas, aún habéis hecho minimizar funciones de tres variables. Bueno, debido a las parciales, jacobianas, es decir, no entendéis un par de horitas, a lo mejor los acabáis, pero los acabáis. Ya con 4, apenas entendéis 4 horitas, pero bueno, se podría sacar también. Pero evidentemente con los ordenadores, si sabes introducir los datos adecuadamente, esto es un momento. ¿Cómo se hace esto con el Excel? Pues mira, si cogéis, si os habéis bajado la hoja de cálculo del campus,